Ya estamos al aire. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Guerreros en Común. Otro miércoles más de Guerreros en Común. Muchísimas gracias por darle en la torre a sus miércoles. 8:15, no sé qué hora sean, pero ya estamos aquí. Un poquito tarde, pero ya estamos aquí y tenemos el gusto y el honor de presentarles a nuestra invitada el día de hoy, mi gente, una excelente periodista de la comarca lagunera, la señorita Vero Rocha. Muchísimas gracias, Vero, por aceptar la invitación. Buenas noches. Ay, jóvenes, muchas gracias. Al contrario, la agradecida soy yo, muy emocionada por lo que están haciendo, por su constancia, por su perseverancia, a pesar de los pesares. Y sobre todo por contemplarme en este bonito proyecto. Hombre, muchas gracias. No. Hombre, pues muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y sí, como dices tú bien, a pesar de los pesares, seguimos al pie del cañón, un poco decepcionados por lo que ha pasado en la temporada con Santos Laguna y por la forma, ¿no? Por la forma en la que se están llevando las cosas. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en materia. Vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con la bellísima Eva Silva. Buenas noches, Eva. Sí, hola, buenas noches, Emanuel, David, Verónica, un placer que nos acompañes, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues aquí estamos acompañando aquí aquí a las personas de fútbol. Digo, es un placer que estés aquí hablando de fútbol, lo que más me gusta a mí también. Y gracias. Gracias. Bueno, y desde Guadalajara, Jalisco, viajamos directamente a las playitas de Puerto Vallarta hasta el centro de rehabilitación, allá con el señor David Valdés. Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Verónica, buenas noches, bienvenida aquí a su casa. Siéntete a gusto y puedes hablar de lo que sea, tirarle a todo el mundo, no pasa nada. Bienvenida. Bueno, gracias. Así es, querida Vero, este es un programa de aficionados para aficionados y queremos que te sientas como si fuera tu casa. Aquí podemos hablar de lo que sea, menos del Atlas. No, no es cierto, también. También del Atlas. Y en un momento más estará uniendo con nosotros nuestro amigo Juan Carlos Dena desde Torreón, Coahuila, y también nuestro amigo Mayín, también que están ahí en Torreón, Coahuila, para que nos den sus impresiones de qué es lo que se vive ahí en la comarca lagunera entre la afición y de cómo están viviendo este trago amargo que nos está pasando en esta temporada. Pues mi querida Vero, platícanos un poquito de ti, te puedes presentar, por favor, queremos saber quién eres y cuál es tu trayectoria para que toda la racita que no te conozca sepa con quién estamos hablando. Ay, gracias, muy amables. Fíjense que sí, porque así como está pasando con el Santos Laguna, que mucha de la chaviza piensa que el Santos comenzó con el siglo, pues no, fíjense que no, hay más historia. Bueno, les cuento que yo empecé en el 93 haciendo mi carrera periodística justamente en el área de deportes y específicamente cubriendo al Santos Laguna, y por azares del destino, pues me tocó cubrir la primer gran final, que se están cumpliendo 30 años de esa gran final de Santos Laguna, y sin querer queriendo, porque realmente no era una fijación que yo tenía para poder ingresar a los medios, al final del día se convirtieron en los deportes y el Santos una puerta para abrir pues a otros medios. Por ejemplo, yo empecé en prensa con la Organización Editorial Mexicana, lo que hoy conocemos como el Sol de México, el Sol de Occidente, y aquí era el Sol de la Laguna, todavía es el Sol de la Laguna. Y de prensa me voy a multimedios, en aquel entonces éramos Multimedios Estrellas de Oro, y justamente entro por esta peculiaridad que una mujer, en aquel entonces no había mujeres en los deportes, punto. No había mujeres, por lo menos en lo que es la región Laguna de Durango y de Coahuila. Cuando yo llego a hacer deportes, ya había una chica en La Opinión. Ustedes se recordarán de La Opinión, porque ustedes sí son de acá. Y en aquel entonces estaba La Opinión y había una mujer reporteando deportes, Elizabeth Muñoz, a quien le mando muchos saludos y mi admiración, porque era una mujer aguerrida, que le encantaban los deportes, le encantaba el fútbol y no te soltaba, pero ni una prenda, ¿eh? Entonces, eso es una de las cosas que yo empecé a ver y aprender, lo celoso que era para poder
ejercer el periodismo y lo que es en materia reporteril. Y cuando yo llego a multimedios, yo comienzo justamente a hacer el trabajo de reportear deportes y cubrir al Santos, y me convertí en la primera mujer que sale dando noticias deportivas y la cobertura del Santos, y me toca justamente cubrir el primer campeonato de 1996. Y esa peculiaridad luego me llevó a TV Azteca Laguna, y esa peculiaridad de cubrir deportes y Santos luego me llevó a Televisa Monterrey. Entonces, de alguna manera, y sin quererlo, sin proponérmelo, me llevó a estar brincando de una televisora a otra, porque esa chavita, pues, cubría deportes, cubría el Santos. Y otra cosa peculiar, muchachos, que yo creo que vamos a hablar, o se tendría que hablar de eso, porque en aquel entonces los medios de comunicación, los reporteros, los narradores, no éramos porristas del Santos Laguna, no éramos amigos de los jugadores, no les engordábamos el caldo, no estábamos con fotografías, no existían los celulares, por favor. Entonces, creo que esta parte en donde estamos en esta crisis tiene mucho que ver por esta flexibilidad o manga ancha en la que han caído también muchos medios de comunicación en la región con respecto a cuestionar y criticar el paso del equipo. Pero bueno, desde el 93 he hecho mi trabajo, estoy cumpliendo 31 años y muy contenta porque hoy todavía yo recuerdo y tengo muy vivos justamente esos momentos gloriosos del siglo pasado, de finales del siglo pasado, donde ya teníamos a nuestro Santos Laguna. Así es. Excelente. Entonces te tocó a ti la final contra Tecos, bueno, ya nos comentaste que te tocó cubrir la final contra Tecos, y fue un parteaguas para el equipo, ¿no, mi querida Vero? De ahí para adelante nos acostumbraron a ver un equipo protagonista en el fútbol mexicano. Esa es la palabra, porque ahí te va. Hace poco estaba yo subiendo, pues, recuerdos y cosas que tengo, y mencioné equipos grandes. Ojo aquí la distinción. Una cosa son protagonistas y otra cosa eran equipos grandes. Torreón no tenía un equipo grande, perdón, no tenía un equipo protagonista, porque ustedes se acordarán que el Estadio Corona de las Carolinas ni siquiera cumplía la condición de el número de asistentes mínimo, no llegábamos a los 18,000, no es cierto, eso lo reportaban los árbitros porque había una compensación económica para pagar la federación, pero el estadio le cabían 16 y cacho. Sí, claro. Para empezar por ahí. Sí. Entonces, en cuanto a territorio, en cuanto a habitantes, en cuanto al número de afición, de poder económico, industrial, no era una plaza grande. Y eso a veces se enojan conmigo porque, pues en ese momento, Tigres y Monterrey no eran protagonistas, pero eran equipos grandes. ¿Por qué? Porque tenían condiciones diferentes en cuanto a estadio, en cuanto a zona metropolitana, en cuanto a equipo, pero no eran protagonistas. Y creo que esta es la gran diferencia para que los del centro del país, sobre todo los del centro del país, volteen a ver a ese Torreón, porque incluso ustedes se acordarán, muchachos, nos decían el Santos de Torreón y les decíamos, no, espérense, aquí somos una región, no es Santos de Torreón, es Santos Laguna. Entonces, este protagonismo lo empieza a imprimir el equipo, el Dream Team de Pedro García Barros, con ese gran equipo y con esas grandes figuras que empiezan a hacer un juego diferente, ofensivo, competitivo, pero sobre todo protagonista, que llega a su primera gran final, que a nosotros nos supo a gloria, ¿eh? Sí, así es. Esa final del 94, pues yo recuerdo, todavía era un niño, bueno, soy chico, pero era un niño, recuerdo muy bien esa final, sí, de grandes figuras, o sea, para nosotros, los laguneros, grandes figuras en ese momento, Adomaitis Zaput, Richard Zambrano, Ramón Ramírez, creo que estaba de portero La Feredia, no recuerdo muy bien si era el portero titular, pero se turnaba con otro, no recuerdo bien. Pues supo como a victoria, o sea, como tú dices, la región lagunera no era de fútbol, no era futbolera,
en sí la región lagunera siempre ha sido honestamente beisbolera, o sea, se daba mucho por el béisbol, se da mucho el béisbol. Entonces llega el Santos Laguna, sube a primera A en aquel tiempo, primera división, hace un gran logro porque no era de los equipos top de ese momento, o sea, fue algo que yo digo que hasta suerte tuvimos. Entonces, fue una gran alegría. Se llegó, se supo, se saboreó una final. No se dio el objetivo que era el campeonato, pero tuvimos una revancha en el 96, que fue magnífica, que fue cuando la Laguna reventó. Y yo creo que desde esa final para acá, Santos ha sido uno de los equipos, creo que de los últimos años protagonistas, ¿sí? O sea, que se ha dejado ver. Te lo digo porque como yo no vivo, ya tengo mucho tiempo que vivo en otra ciudad, a mí me ha tocado mucho, por ejemplo, cuando se dio y perdón porque voy a cambiar un poco el tema, se dio el cambio de Osvaldo de las Chivas al Santos. Mucha gente de aquí del estado de Jalisco respetaba mucho al Santos porque decía, es que a mí me gusta mucho Osvaldo como es el portero, y mucha gente me conocía, es que el Santos por Osvaldo, mucha gente se dejaba guiar hacia el Santos, por Osvaldo Sánchez, que era la imagen de las Chivas en aquel tiempo, ¿sí? Y pues yo digo que desde esa final del 96 para arriba, Santos sí se tomó como que mucha gente sí lo empezó a respetar por el tipo de los jugadores aguerridos que tenían, no como los de estos torneos. Exacto, fíjate, si ustedes se ponen a visualizar el perfil, los gestos que tenían los jugadores de aquella época, sobre todo el 93-94 que llegó pues Richard Zambrano, Antonio Apud, el Turco, eran personas, eran hombres que te inspiraban respeto y temor nada más de verles la cara, ¿verdad? De lo aguerrido que eran. Y eso era bien importante porque establecían respeto en la cancha y fuera de ella. Y eso me parece bien importante porque son figuras que hoy no tenemos y que desde hace rato no hacen falta al Santos Laguna. Así es. También el otro factor que era, y muchos jugadores de talla, pues te puedes decir reconocida en México, decían que venir a Torreón y al Corona era como, pues sí, o sea, era entrar a un infierno y por eso se le llamó la Casa del Dolor Ajeno, cosa que, pues, con todo respeto, yo creo que el TCM no tiene ni los tobillos de ese gran Casa del Dolor Ajeno, seamos realistas, que se ha ganado finales, sí, pero no se hace presente o se hace pesar como ese nombre tenía, y creo que sí le falta mucho, pero en aquellos momentos, como tú dices, o sea, esos jugadores tenían el hambre, yo creo que no creo, sentían los colores y sentían el escudo y sentían lo de la región, pues, por darle satisfacción a la Laguna, pues, decir, pues, somos un equipo chico, pero tenemos con qué, darle con qué, ¿sí? Totalmente, era literalmente venirte a meter al infierno, porque jugar en el Corona a las 4 de la tarde, otra cosa que no se hace, porque se cuida mucho esta parte de que pues no se cansen y que no les dé el sol y que no suden mucho, y ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte me parece que se modificó con muy buenas intenciones, pero los resultados yo creo que pues nos están dando, a lo mejor los regresaremos a que les pegue el calor para ver si se mueven un poco más. Yo creo, porque yo recuerdo que, como tú dices, eran los partidos a las 4 de la tarde, se cambió al TSM y se regresó a un horario que ni siquiera lo conocíamos, que era un sábado a las 7 de la noche. No sé si recuerden que se empezó a jugar esa hora entre 5 y 7 de la noche y se estuvo cambiando a domingo 8 de la noche o 6 de la tarde. O sea, cosa que también era un factor muy importante, jugar el domingo a las 4 de la tarde, que eran como 40 grados en esas horas, ¿sí? Entonces, sí era un factor a favor del Santos, pues, de que se veía de que el equipo contrario venía y dice, nos toca Torreón, espérate, o sea, ahí es de pesar. Y pues yo creo que lamentablemente ahora sí dijeron, cambiaron muchas generaciones y la generación que ahorita porta el uniforme y el escudo no hacen nada por aquello, o tal vez, no sé, o sea, no sé cómo sea el planteamiento que se les dé a ellos o el proceso que se le dé a los nuevos jugadores, pero pues yo los veo sin hambre, sin nada, o sea, ni personalidad de un jugador profesional, nada, no los veo con nada, o sea, la verdad, sinceramente, no los veo. A mí me tocó entrevistar a Pedro Muñoz, y él me comentaba que antes literal se tienen que partir el alma en el campo. ¿Por qué?
porque pues era su trabajo, es su trabajo. Si no ganaban o si descendían, ya no había equipos quien los contrataran. Dice, pues es que teníamos que rajarnos el alma en el campo. Dice, ¿por qué? Porque es nuestro trabajo, de ahí come nuestra familia, y si descendíamos, pues ¿quién nos contrataba? ¿Verdad? Ahora las nuevas generaciones o este nuevo Santos Laguna tiene la comodidad, 1, no tenemos descenso, 2, si en dado caso de que hubiera descenso, pues tienen la oportunidad de brincar a otro equipo, pero antes sí se tenían que rajar el alma, porque pues no había otro equipo que los quisiera. Entonces yo pienso que ese es uno de los grandes factores que tiene ya el fútbol mexicano en contra, que por eso existe ese premio a la mediocridad. Fíjate bien lo que estoy diciendo, premio a la mediocridad, el no descenso y el play-in, ojo con eso. Por eso la selección mexicana no es competitivo, porque los equipos, pues, ahí van poco a poco, si quieren jugar bien, si no, no hay pedo. De todos modos, ni descendemos y tenemos la oportunidad que en 2, 3 partidos que ganemos, podemos entrar por ahí el play-in y hasta campeones podemos ser, porque es la única liga que creo que el 10º lugar tiene oportunidad de ser campeón. Sí, sí. Yo tengo una pregunta, perdón, una pregunta a Verónica. A ver, Verónica, tú que estás más metida en los medios de ahí de Torreón, pues obvio, trabajas en eso, te dedicas a eso. La pregunta es, ¿qué sigue para el Santos? ¿Qué crees que sigue para el Santos? Ok, cerramos un ciclo yo lo llamo de 3 años fatales, desde aquella final con Cruz Azul que se perdió, que se llegó de milagro, porque la verdad llegamos de milagro con un gol de último minuto contra Monterrey. Son 3 años, se puede decir 6 torneos que han sido fatales, de más a menos, sí, y yo creo que no sé si ya tocamos fondo o no. ¿Tú qué crees que sí? O sea, ¿qué se habla? Sí, dice, cambiamos de presidente, ¿tú crees que la solución sea el presidente? Cambiamos de jugadores, ¿tú crees que la solución son los jugadores? Cambiamos de entrenador, que es lo que se ha sonado esta semana, ¿tú crees que la solución sea cambiar de entrenador? O sea, ¿qué sigue? ¿Tú qué crees que siga para Santos Laguna? Mira, hemos tenido justamente, como lo acabas de mencionar, esta transición generacional en lo que es el Santos Laguna, su presidencia, en donde legítimamente sucede en cualquier otro espacio, en cualquier otra empresa, pues el padre le concede, se llega el momento en que le concede, ¿no? Esta gallina de los huevos de oro, que ya no lo es, pero así lo ven ellos, para con su hijo, y me parece un procedimiento normal, natural, con derecho a hacer. Aquí el asunto es que cuando llega Aleco y da sus primeras impresiones, nos pone en la perspectiva de que no esperemos algo diferente, que la única diferencia ahorita por comodidad, por ajuste de cuentas o por amarrar tuercas es darle las gracias a Dante y decirle a Aleco, ahora esto es tuyo, manéjalo, pero Aleco se ve un chavo muy bien formado, con una oratoria muy, muy cuidada. En cada palabra y en cada frase y en cada redacción está perfectamente cuidada, que es una calca de su papá. Desde el porte, la voz, la manera de hablar, y de lo que dice no esperamos algo diferente. Y luego, acabo de toparme, y probablemente ustedes ya vieron estas declaraciones de Nacho Ambriz con Marc Crozas, entonces, en donde me confirman que justamente Santos Laguna sigue buscando una figura, un entrenador que se adecue a su filosofía de hacer más con menos y poder darle este potencial, porque así lo llaman ellos, es explotar este potencial de juventud y fuerzas básicas. Entonces, me confirma lo que acabamos de ver con Aleco, de que no esperemos grandes cambios o cosas diferentes, sino más bien un perfil que venga a adecuarse a la filosofía, que es pues estar promoviendo a los chavos para de tal manera poderlos acomodar y no comprometer tanto el ámbito deportivo, específicamente el juego del Santos. Sin embargo, sí les interesa mucho, y ahí sí les doy un gran crédito, porque han sido unos grandes empresarios, porque siguen vendiendo la marca con sus patrocinadores como si sirviera. Y entonces se han llenado esta marca con un montón de experiencias como carreras,
como los mentados peluches, como la noche de disfraces, y un montón de situaciones que no tienen nada que ver con el fútbol de la cancha. Y ahí es en donde todavía los abonados se están enrolando y todavía hay este atractivo de comprar tu abono por tener todas estas experiencias del Santos Laguna, en donde realmente pues tienes muchas experiencias en el marco de este Santos Laguna, pero faltándole lo que es el tuétano, la carnita, el fútbol en la cancha que sigue faltando. Claro. Okay. Pero yo tengo dos preguntas para ti. ¿No crees tú que es insostenible ya la filosofía del 33% de Santos Laguna? Y la segunda pregunta es, ¿tú has tenido contacto con Alejandro Irarrágorri? Y si es así, ¿qué tan difícil es hacerle entender eso? Mira, bueno, yo pienso que esto de la filosofía ya nos quedó claro que es insostenible. Sin embargo, insisto, hay que reconocerle que al papá, Ale Papá, pues ha sido muy audaz para hacer buenos negocios con la marca del Santos y con estos recuerdos de los que ahora hablamos para poder seguir vendiendo, incluso poder seguir relacionando patrocinios y abonados. Pero eso obviamente es insostenible. Y eso no es lo preocupante. Lo preocupante, y aquí va a ser un comentario hace rato, pero creo que es pertinente traerlo ahorita a la mesa, que es que justamente luego del campeonato en el 97 se cae en el último lugar. Sí, nada más que en aquella ocasión no era lo mismo que ahora, porque ahora hay un divorcio de los aficionados, porque para Santos Laguna lo que le importa es el estimado abonado, no hay afición de pie. Y eso es bien preocupante. Y eso es un gesto ofensivo para la región, porque justamente te está confirmando esta parte clasista y elitista en la que se han llevado a la marca y al equipo, pero nada más en cuanto a tener una experiencia de fútbol diferente, pero sin ser competitivo. Y en el caso de Alejandro Irarrágorri, el punto medular en donde creo que nadie ha querido tocar y que sabemos que es el problema económico en el que está con Hacienda, y que por ese motivo, pues el señor no puede tocar tierras laguneras. Claro. Es decir, me queda claro que no están en bancarrota. En lo personal, por lo que he visto, no tienen problemas económicos. Sin embargo, sí les ha caído muy bien esta filosofía de hacer más con menos y ganar sirviendo y todo ese tipo de cosas para seguir vendiendo la marca. Y por ese motivo tiene pues una propuesta muy cerrada que en algún momento le funcionó muy bien, hoy no lo está haciendo, y que incluso por ese motivo yo no veo por ningún lado que vaya a incluir a ninguno de los jugadores leyenda de la comarca lagunera, porque no creo que no vaya a querer que le quiten proyección, porque la estrella pues es Ale Papá y ahora la estrella es Ale Hijo, ¿no? Claro. Como figuras de esta figura de presidencial de casi del mi rey, ¿no? Que han formado este imperio y no van a dejar que, ¿quién te gusta? Jared Borgetti, Adomaitis Apud, quien tú me digas considerado leyenda, yo no creo que lo vayan a incluir para que tome participación en un consejo deportivo o en la dirección técnica, porque yo no creo que estén dispuestos a que se les quite este estandarte en el que ellos se han colocado, porque las estrellas, al parecer, pues son ellos, no el equipo. Si quieres recuperar la afición, necesitas hacer algo, ¿no? Y ¿cómo recuperas a la afición? Si no tienes buen equipo, pues dándole en el corazón, ¿no? Yo diría, era buena propuesta Héctor El Piti Altamirano como técnico, independientemente si se adapta o no se adapta al proyecto, sería recuperar a la afición, ¿no, Vero? Mira, fíjate, has dicho algo bien importante, ahí te va. Cuando había problemas en aquel entonces, como de este tipo, digo, no tan graves porque nunca se divorció la afición de Santos Laguna, se enojaba, se distanciaba y eran aguerridos, pero jamás se divorció. ¿Qué hacían? Una de las cosas que hacían en aquellos entonces,
de repente, como para ir limando asperezas, abrían un día en la semana de entrenamiento de interescuadras y lo abrían al aficionado. Había un convenio de entendimiento. A ver, tranquilos, van a entrenar, no vamos a gritar, vamos a estar con respeto, porque también esa parte también llegó a hacerse muy ríspida con los jugadores, sobre todo por la cercanía y por el diseño del estadio, ¿no? Entonces, había este acuerdo y me gustaba porque era como esta reconciliación de la directiva con la afición y además este respeto de la afición de ir a ver a tus jugadores, decirles, aquí estamos, te veo, callado o con un aplauso, con una porra y nada más. Y esto alimentaba. ¿Qué pasa hoy? Hoy pasa que no tenemos un entrenamiento, por ejemplo, para los aficionados. Lo tienen en ciertos momentos y muy cierto, los abonados, más no los aficionados. Y a veces ni los periodistas. A eso voy. Fíjense, en aquel entonces, cuando nosotros hacíamos el trabajo reporteril, tú bajabas a la cancha y te tenías que dar prisa para poder correr y alcanzar a quien tú creías pertinente, sobre todo el desempeño en el equipo. Y entonces regularmente te salía, o a veces no, porque resulta que estabas con uno y el otro pues ya se fue, ¿no? Que tenía el compañero. Y entonces era la audacia y la rapidez que tú tuvieras. Hoy no puedes entrevistar a la persona que tú quieres, al jugador que tú quieres. Yo a Nacho yo no lo puedo entrevistar si me da mi gana, porque tienen un contrato de exclusividad y tienes que pedirle a la directiva que puedan hablar. Por eso hoy no sabemos el proceder ni el pensar de ninguno de los chicos. Y creo que tiene una ganancia porque esto ha ayudado a cuidar su salud mental. Imagínate de haberlos hecho hablar durante el torneo, cuántas cosas no nos hubieran dicho, ¿no? Entonces, creo que esta parte de limitar a tu equipo, a tu director técnico y a tus jugadores, eso no se veía antes. Tú tenías la libertad de poder acceder a ellos, incluso de tener una línea para poder hacer tu trabajo con respeto, con el técnico, con los jugadores, y era muy abierto, tan abierto que yo siempre saco el tema de Juan Gómez Junco, que en aquel tiempo ustedes lo recordarán, era, pues, perdón por decirlo, pero era el único comentarista que realmente incidía y era mediático. Nosotros lo veíamos cuando bajábamos a la cancha o estábamos en los entrenamientos, porque estábamos sujetos a lo que él decía. Entonces, hoy eso no lo ves. Los medios de comunicación, además de que han sido en muchas ocasiones, y muchos de mis colegas, con todo respeto y con mucho cariño, muy comparsas. Y además agrégale que no hay chance de poder abordar a los jugadores, al preparador físico, porque hay tantos lesionados, a Nacho, oye Nacho, simplemente los minutos que te dan con quienes ellos te quieren mostrar el día de la rueda de prensa y párale de contar. Eso también merma en el vínculo y en la mística que se había cocinado en aquel entonces del Santos Laguna al que hoy se tiene. Así es. Antes de continuar, demos la bienvenida a nuestro compañero Mayín. Él sí está en la comarca lagunera, Verónica. Él sí. Mayín, Verónica, nuestra invitada del día de hoy. Vero, algo que comentaste hace poquito sobre que, bueno, lo acabas de comentar, sobre que los periodistas ya no pueden hablar con los jugadores, o sea, que tú corrías a la cancha y a entrevistar a Domaitis o a Pedro Muñoz o a X jugador, y ahorita ya te la pone la directiva. Pues fíjate que ya los últimos años con Santos Laguna, pues no tiene caso, porque te voy a recordar un poquito la memoria, que fue el torneo pasado, Bruneta salió a decir 10 minutos estamos trabajando, cosa que, digo, perdón, 10 segundos diciendo, estamos trabajando, o sea, pues mejor no salgas y no digas nada, mejor trabaja y haz las cosas. Y en ese torneo, pues no se dio que algún jugador haya dicho algo. Recuerdo que Acevedo dijo unas palabras, creo que de visita lo entrevistaron y empezó a comentar algo así. Pero sí, muy cierto lo que tú dices. Yo creo que hubo por ahí, no recuerdo si fue el torneo pasado o el año pasado, donde el dueño del Santos hizo como una rueda de prensa y a varios, sí, pues o sea, del medio de comunicación,
no sé si les dio a entender como que no se metan tanto con el equipo porque lo voy a vetar o algo así. O sea, yo como aficionado, yo veo eso y digo, oye, pues, ¿qué está pasando? O sea, eh, tienen que hablar de lo que del mal del rendimiento del equipo, o sea, cuando está bien y cuando está mal, tenemos que estar hablando, o sea, no nomás es en las malas, ya no hablen de mi equipo, o sea, sí, tienes que estar preparado para todo, para el bien y para el mal, las críticas buenas y críticas malas. Yo siento que eso de, como tú lo mencionas mucho, que hacer más por menos, o sea, esa filosofía no sirve, ya no sirve, ya, yo creo que ya la misma región ya lo va a sacar, ya no va a pegar. Igualmente se hablaba de los abonados, ya son menos. Se vio el resultado en este torneo con la gente que fue al estadio. Nunca se había visto así el estadio. La gente ya está empezando a abandonar lamentablemente al equipo, pero sí se tiene que hacer algo. Yo digo que yo como aficionado, yo creo que ni cambiando al presidente, ni cambiando al director técnico, va a mejorar esto. Esto tiene que mejorar en la cancha, ¿sí? Tienes que invertir un poco en los jugadores, ¿sí? Me viene a la mente rápido cuando trajeron a Yanini Tavares, que era un desconocido, sí, se tardó un torneo, 2 torneos, pero, o sea, el señor también tenía jugadores de talla ya conocidos en Santos, y ahorita pues ves a puro, pues 23, la mayoría son chavitos, creo que no pasan ni de 25 Que no es años. columna vertebral, o sea, Y puedes ya tener a para los ahí. muchachos de cantera en el campo, Mayín, pero debes de tener una columna vertebral que ya sean jugadores experimentados, porque pues, ¿cómo vas a poner a trabajar en una fábrica con un muchachito de 18 años que no tiene experiencia y te va a hacer un desastre? Entonces tienes que ponerlo con alguien que le vaya enseñando, que se sienta cobijado y que poco a poco vaya agarrando experiencia de la misma persona que tiene a un lado, ¿no? Fíjate que yo también siento que, primeramente, buenas noches a todos, saludotes a Buenas la noches, invitada, Vero, un gustazo. Yo también pienso que también Alejandro Iragorri está preparado como para el bombardeo que trae la prensa también, porque yo noto que hasta como que les convencen las palabras que les dice, o sea, como que las preguntas ahí están, ¿sí me entiendes? Ahí están, no te Sí. voy a dar en la madre con lo que te voy a preguntar, pero tiene una labia que te convence y dices tú, no, ya no le voy a preguntar porque sí es cierto lo que dice. O sea, yo siento que también eso lo noté en esa rueda de prensa que dice David. Pues no, pues ya me contestó todo con una manera que pues no me lo explico, cómo ya no le voy a preguntar lo que quiero preguntarle. Iban muy bravos, Sí. se los tragó donde quiso, ¿ah? Exactamente, o sea, Fíjense, los convenció porque mucho. ustedes están muy jóvenes, pero no sé si se acuerdan de uno de los primeros motivadores que tuvo México ya hace unos 20, 30 años, que se llamaba Miguel Ángel Cornejo. Y yo lo que les decía a los compañeros, pues ya nació un nuevo Miguel Ángel Cornejo porque una especie de motivación y de la nueva era y de que todo está bien y disruptivo y nos reinventamos y todos los días sale el sol, que me parece muy padre porque pues, yo lo veo hasta como si fuera mi hijo, o sea, lo veo muy tiernito, muy lindo, muy carismático, pero y creo que en ese sentido la prensa lo ha respetado mucho y me parece una proceder muy conveniente. Yo esa parte igual yo la podía dejar ahí. El asunto es que, como ustedes decían, es cómo le vamos a hacer para reactivar esto, que no solamente es una marca ni es un equipo, es un negocio. Y yo Claro, lo decía la vez pasada con los compañeros de El Rincón de la Vieja Guardia, es, ¿dónde le puedes pegar al empresario para que te voltee a ver? No consumiendo sus productos. Exacto, es la única manera, porque no queremos quedarnos sin equipo, por supuesto que no, pero necesitamos hacerlos reaccionar y creo que esta estrategia de la afición de decirle, no voy al estadio, es el único hilo en donde podemos jalarle a este empresario y decirle, ya no vas a tener mi dinero, porque no solamente es el apoyo, estoy pagando por un espectáculo deportivo que no me estás dando y que no te interese si soy verde, si soy colorado, si me gusta el santo. Yo te estoy pagando por un boleto. Esa es una situación que la han dejado de ver. Entonces, me parece importante que vaya asimilando el chico y quien lo esté coachando o lo esté guiando,
o su consejo de que toda esta situación está pegando donde más les duele. Y ahí es en donde yo creo que puede haber un cierto movimiento importante para que la gente regrese, porque yo no veo otra manera, definitivamente. Fíjate, Vero, que tienes mucha razón. El torneo pasado que inició fue la peor venta de bonos aquí en el Atlas. Y yo veo la directiva muy tibia, no hemos tenido ningún resultado en nada. De hecho, hemos tenido muchos roces con la afición, con las personas que nos dejaron en contacto cuando se fue Pepe Riestra. Y de verdad nos han tratado como afición de lo peor. Estamos ya muy cansados de esta filosofía del dueño. Quisiéramos que pues nos vendieran mejor y invirtieran todo ahora sí en Santos, porque pues se lo merecen, y también el Atlas se lo merece por este lado. Pero sí pasó acá que ya no compraron bonos, y también fueron las peores entradas. De hecho, la mitad del estadio no se abre, la parte superior, y la hemos pedido que cuando menos cobren 100 pesos y no la quieren abrir, y ponen miles de pretextos. Y yo veo que, por ejemplo, con ustedes hay promociones, que la cerveza y que den 4x3. Y No, no, ¿por qué pasado? Nada, acá no nos dan ni nada. creas. No, tampoco. Acá no tocan Bueno, tan malas cumbias, dice Mayín. Allá como quiera son 100 pesos, acá son casi 300 pesos el boleto. No. Nomás por ir a ver a Tijuana, Mayín, 250, 300 pesos el más barato. No, eso quisiéramos y eso lo estamos pidiendo. Nunca lo han dejado en 100 pesos aquí. Dice, pero yo entro gratis. Que se abra arriba, que vayan más familias, porque hay muy buena afición aquí para el Atlas, igual para ustedes, Santos, pero Mira, jamás nos Eva, han escuchado, jamás. Se lo voy a poner así de fácil. Nada más la ideología de Grupo Orlegui. Si tú no eres abonada, no eres una verdadera aficionada. Ese es el lema, ese es el lema. Así que los que vivimos fuera no tenemos la suficiente solvencia económica de pagar un abono, no tenemos ni por qué quejarnos ni por qué reclamar. ¿Por qué? Porque no somos verdaderos aficionados. Según Orlegui, lo dijo Dante varias veces. Sí, muchas veces. Oye, pero es que hablando de lo que decía David, es que yo siento que la afición no está abandonando el equipo, simplemente ya no es mensa. O sea, pues es que cómo vas a ir al estadio, güey, a pagar la cantidad que dijimos ahorita. Si para claro. qué, para ir al estadio y ver las ridiculeces que está haciendo el equipo ahorita, no, pues mejor lo veo aquí. Confunden una afición noble con una afición tonta. Y los tontos son ellos. Sí, claro, porque estás vendiendo un espectáculo. Claro, incluso fíjense, en aquel entonces, perdón que esté refiriéndome a este pasado, porque la disciplina y la actividad y el equipo que la rifaba en la comarca lagunera era el Santos. Tan es así que incluso en aquel entonces los algodoneros llegaron a reprogramar juegos para que no se quedara solo en la. Y eso lo sabemos nosotros y nos lo comentaban. ¿A qué hora va a jugar el Santos? Cuando había repechaje, liguilla postal. Bueno, para moverlo 1 hora, 2. Ese era el nivel del Santos Laguna. Hoy, ¿por qué se está haciendo esta transición de aficionados? Porque hoy el béisbol nos está entregando un equipo y un juego competitivo. Y ante eso no puede ser nada. Bueno, y entonces, ante eso las familias vamos a ver el béisbol. Sí, mira, aparte que hay un buen espectáculo en el estadio de béisbol, o sea, no nomás es el juego, o sea, todavía es el show que te hace la mascota, que te hacen en el estadio, o sea, la realidad de las cosas que en el estadio, en el Corona, ya se olvidó todo eso, o sea, ya prácticamente los aficionados dicen, no, pues me voy mejor a ver el béisbol, que todavía disfruto el juego y aparte disfruto de un gran espectáculo, me divierto. Sí, totalmente. Fíjense que un buen amigo que está viviendo en Zapopan y es, santista de Hueso Colorado. Y en algún otro momento habíamos accedido de donde estábamos nosotros hacia donde está en el café
para poder comprar el café y regresar a nuestro asiento. Y en esta ocasión, lo comentamos, los cerrados que se portaron en el TCM para no nos dejar pasar. Nos dijeron, no te podemos dejar pasar. Oye, es que mira, ya lo habíamos hecho. Una cerrazón y una actitud muy desfavorable porque de visita. Dijeron, no, pues si quieren al final, dan toda la vuelta y se viene la competencia. Como de arrogancia, no me importa mucho la comodidad de la afición que está de este lado, porque no estábamos ni en palcos ni acá en plateas, estábamos atrás de portería. Entonces, sí, me da tristeza que haya esta distinción y este trato tan ríspido con el aficionado de a pie, porque pues no traíamos obviamente el carnet de abonado, porque no somos abonados, gracias a Dios, pero sí te quedo con esta reflexión. Incluso por ahí nos mandaron un correo para que nosotros compartiéramos nuestras experiencias en el TCM, y por supuesto que esto que los estoy diciendo se los escribí, por supuesto, porque yo soy partidaria de que, o sea, canaliza tu queja con quien debe de ser, y así lo hice. Y pues no te quedan muchas ganas de regresar por lo que estás diciendo, en el sentido de que pues ni esa satisfacción de tener un buen trato, de tener un espectáculo a la par de lo del equipo, no lo tienes en el TCM. Y eso es lo que está pasando ahora. No, y aparte que los juegos sinceramente han estado muy aburridos. Los juegos del Santos, sinceramente, han estado muy aburridos. Si nos ponemos críticos, o sea, el que sufre de insomnio ahí se recupera, porque la neta sí, han estado pero aburridísimos. ¿Quién quiere ver un juego, por ejemplo, el último? Ponle que sí hubo sus acciones buenas porque hubo 5 goles, pero pues nadie de los nacionales quisieran ver el juego de los últimos de los sotaneros del Santos. Mira, ahorita que comentaba Verónica sobre el béisbol, yo fui esta temporada a unos partidos de los algodoneros, muy diferente el ambiente, muy diferente. Por momentos te sientes en el Corona a las 4 de la tarde, con la gente con las banderas, las matracas, apoyando a los algodoneros. Claro, se está viviendo desde hace muchos años un buen momento con el equipo. Se llegó, el año pasado se ganó la zona norte, se perdió la final lamentablemente, pero yo veo dos diferencias, Santos, Unión Laguna, y es malo comparar con diferentes deportes, etcétera, pero lo que veo, el dueño del Unión Laguna es lagunero, siente lo que es Torreón o lo que es la comarca lagunera, ¿sí? Claro. A lo que yo sé. ¿Sí? La comarca lagunera sabe muy bien cómo se vive, sabe muy bien la exigencia de la región. Viene otra persona, ¿sí? Que ni siquiera es de Torreón o de la comarca lagunera. No es aficionado, ya dijo que no es aficionado. No, porque muchos medios yo he visto por ESPN, Fox Sport, de hecho, vi una entrevista muy buena que sacaron con uno de Fox Sport, que creo que hasta lo vetaron, no me acuerdo el nombre del reportero, pero es de la comarca lagunera que sale en Fox Sport. Él dice que de hecho él le va a la América, le va a la América, que él ni siquiera nada que ver con la laguna. Él nada más es lo que no entiende la afición. Yo a él lo veo como un inversionista, es un negocio. Él lo ve como un negocio, o sea, a él no le importa si tú lo amas de corazón al Santos, si tú eres de pecho colorado, si yo o cualquiera traiga un tatuaje, él es un negocio. Eso es lo que yo trato de decirle a la gente aquí en este programa. Él lo ve como un negocio, ¿sí? Él te puede decir que sí, que sí lo quiere. De que el Santos ya se convirtió en el patrimonio emocional de la comarca lagunera. O sea, todo lo que pase con Santos repercute en la afición y en la comarca lagunera. Eso es lo que debería de ser Aleco, ahora que es el nuevo presidente, empaparse del populacho, de bañarse de pueblo. Y otra cosa bien importante, compañeros, porque lo que van a decir, o lo que están diciendo, lo que están pensando es que o no sabemos de fútbol, o no somos agradecidos, o no apoyamos a los equipos. Nada de eso, ¿eh? Hace 2 temporadas que tenemos básquetbol en la Laguna, Toros, y nos ha regalado tardes maravillosas
con llenos, con ambientes, cómo se vivía justamente en aquel Corona y cómo se vive en el béisbol. Es decir, la gente de la comarca lagunera sabe responder a los espacios y a los espectáculos deportivos competitivos y no falla. Y yo soy testiga porque soy fiel seguidora, pero también somos muy exigentes que cuando vemos que no nos están retribuyendo aquello que estamos aportando, nos retiramos. Y en el caso del Santos Laguna, estamos muy intrincados. ¿Por qué? Porque la historia que nos han dado es muy intensa, es muy rica, ha sido de muchas glorias y pareciera que alguien no se la sabe o la quieren enterrar o como les decía hace un momento, hay raza que cree que el Santos inició con el siglo. No, pero para nada. O sea, el Santos no es la Gorri, no es el TCM. Esto ha sido parte de toda una historia, de mucho esfuerzo, de mucho arraigo, de muchos laguneros, de Choque Galindo, de Amezcua, de Chuy Gómez, del Perro Muñoz, que era infranqueable. Le tenían pavor porque era meterte con una muralla, como de perro. Exactamente. Entonces, me lastima que cuando hablan se les olvida. Entonces, la afición no se le olvida y creo que lo que está esperando es justamente que haya movimientos y que probablemente nos pudiera ir bien con algún liderazgo en la cancha, porque también eso ha faltado. Es decir, sí la presidencia, sí la dirección técnica y a pesar de que Acevedo se me hace un chavo que ha hecho un papel espectacular y que es digno capitán, no ha asumido, no se ha apropiado de ese liderazgo que necesitamos en la cancha. Y yo creo que estamos esperando a este jugador que probablemente no sea tan espectacular, pero que tenga esa personalidad para que imprima ese liderazgo con los demás. Osvaldo. No, sí, lo habíamos comentado así, o sea, Acevedo sí nos ha salvado de muchas y sí, todo lo que hace, pero a mí hemos dicho que no se nos hace como que buen líder, pues es que lo ves ahí tiernito, así como que dices, no, es que no me la creo que este güey así, necesitamos así como que alguien que tenga el liderazgo, como dices, y que tenga también así que no le duela regañar a los jugadores como lo teníamos antes con Osvaldo y con otros grandes líderes. Y claro. Con Acevedo, pues no, la verdad no te la crees, no se la creemos. Pero, ojo, no estoy diciendo que es un mal portero ni porque se equivocó en este juego pasado ni nada, pero lo tenía que decir, güey, se equivocó. Pero, pues pero es que, sí. mira, es que esta es en la misma posición, y yo ya lo comenté, en la misma posición que Nacho. Digo, podemos tener visiones muy distintas y a lo mejor la emoción nos gana, pero hay que reconocer que Nacho es la punta del iceberg y es el chivo expiatorio, pero no tenía equipo, o el equipo que tenía de fuerzas básicas en donde justamente pues él trataba de rotar y con tanto lesionado pues poner a uno, poner al otro, pero justamente como le hacen ver que el proyecto es el mismo y que le ponga más ganas o que le ponga otro proyecto y que van a tener nuevos, él dijo, saben que yo ya me voy, porque además yo reconozco de Nacho esta gallardía de salir en cada partido y no explotar con la prensa y no decirle, o sea, pues que no estás viendo que no tengo equipo. Y esa parte casi no teníamos con otros entrenadores como Caixinha, que explotaba y explotó varias veces con la prensa. Y Nacho se puso de una manera muy, muy prudente, muy educada, muy cortés, como él era como jugador. A mí me tocó entrevistarlo. Entonces, la verdad de las cosas es que tú agradeces cuando un jugador, para empezar, sí había muy poquititos que te dijera que no. Y eso era porque ya se le iba el camión o porque tenía un compromiso con la familia y nada más se bañaba y se iba. Pero regularmente el jugador te responde. Y ahorita comentando lo que estaban diciendo de este anecdotario de cuando salen y no hablan, que más montado no pudo estar. Pero eso es la nota. Justamente esa es la nota, es, hombre, jugador, te estamos poniendo enfrente de tu aficionado y le das la espalda. No, hombre, pues vete a Chihuahua un baile. O sea, esta parte también es la que no entienden los jugadores. Y en aquel entonces, digo, era bien difícil, era muy difícil que alguien te dijera que no.
Me tocó también en Monterrey entrevistar al Tuca y la pregunta que le hicimos fue fuerte y nos gritoneó, pero el día fue nota de 8 columnas. Es decir, probablemente a lo mejor la actitud del entrenador y el jugador no sea lo más conveniente, pero el chiste es que hablen y que se muestren con el aficionado, porque ahí se va tejiendo el vínculo con el aficionado, que es lo que nos sucede ahora. Oye, no, ya esa con el Tuca no dijo primero las damas y luego ya después. No, fíjate que en aquel entonces no me dio mi lugar. Se lo voy a reclamar. Qué bárbaro. También tuvimos la oportunidad de que nos acompañara, y un abrazo fuerte a Maribelita Rangel. Nos estuvo comentando que ella le tocaba ir a Santa Rita en los entrenamientos. Jared Borghetti, hablando de capitanes con jerarquía y con voz de mando, les decía a los jugadores, ella nos comentó, nadie se va hasta que no se vaya el último aficionado con su autógrafo y las entrevistas que quieran, que necesitan los periodistas. Este es un verdadero capitán, el cual tiene voz de mando con sus jugadores, y creo que Carlos Acevedo, como lo dices tú, hay muchas restricciones hacia la prensa, y Carlos Acevedo tiene como que le falta esa determinación para poder ser un buen capitán. Oye, yo tengo una pregunta para Vero. En el Corona, ¿sí dejan entrar aficionados a ver los entrenamientos? Porque en el Santa Rita sí dejaban entrar a aficionados, sí, claro, y fotos. No sé si en el TCM. Mira, en el TCM, hasta donde yo tengo entendido, no. Había momentos, ciertos días, en donde se los dejaban a los abonados. En mi época, tampoco, ¿eh? Sí, habíamos un poquito más de gente porque de repente, por ejemplo, yo nunca lo hice, pero por ejemplo había quien se llevaba a su sobrino, a su hijo, sí, y, ay, dame chance, no sé qué, y bueno, pues ya accedías con tu familiar, y en lugar de ver 7 reporteros, habíamos 20 personas, ¿no? Pero lo que sí me acuerdo es que en aquel entonces, la directiva, a veces tenía iniciativa y a veces era la propuesta de ábranos las puertas para ver el interescuadras, que en aquel entonces era común que se hacía, pero sobre todo cuando las cosas no iban bien, como esta especie de reconciliación para que pues la gente pues volviera, y nada más que el trato era no gritar, no ofender y solamente aplaudir y no abuchear, y eso se respetaba mucho de parte del aficionado. Muy bien, eso sí también. Qué bien. Está muy bien, porque me acuerdo yo que me tocó ir varias veces a Santa Rita. Primero entraban los jugadores, ya que llegaban ahí por la Coca, estaba enfrente de casi por la Coca, y llegaban con sus carros y todo eso, y luego ya dejaban entrar a los aficionados que iban a ver a los entrenamientos, y sí, como que sí te decían, nomás ver, y o sea, sí apoyar, pero no hagan tanto ruido y eso. Incluso también les decían y nos decían, no los agarres terminando, dale chance de que entren, se bañen y que saliendo, y que si te la quieren dar, perfecto. Incluso a mí me tocó los primeros terrenos del Nuevo San Isidro, antes del Santa Rita, los terrenos del Nuevo San Isidro, ahí entrenaban en el Corona y en los terrenos del Nuevo San Isidro, y luego de ahí se vinieron a las canchas de Santa Rita. Y era nada más la única condicionante, pero todos te contestaban, ¿eh? Todos. Era bien raro que te dijera, híjole, ¿sabes qué? Es que fíjate que tengo sin problema. Y también y ¿sabes qué otra cosa? Éramos nosotros también muy respetuosos. No portábamos playera, no nos tomábamos fotos, no éramos sus amigos. Es decir, esa distancia de la prensa con el jugador también era bien definida. Y eso nos permitía hacer mejor nuestro trabajo. Eso no quiere decir que esté bien y que ahora esté mal. No, lo que estoy diciendo es que las formas y los modos han cambiado. Y que hoy pareciera, ¿verdad?, que pues el mejor reportero o el mejor comentarista es el que tiene pues las más playeras y tiene más amigos y es mi cuate, ¿no? Entonces, creo que también esa parte tenemos que ser muy críticos y cuestionarnos a quién estamos viendo y a quién estamos escuchando y cómo estamos elaborando nosotros también nuestro cuestionamiento con el equipo. ¿Se pierde la objetividad, Vero, si haces eso? Sí, totalmente, porque yo ahora escucho a varias personas
Y yo digo, ¿y por qué no dices esto de A, B y C? Ah, pues es que resulta que el amigo, la mejor amiga, la hermana, el primo, pues claro, pues obvio, ¿no? Incluso por ahí he visto a grandes leyendas, que también es otra crítica que tengo, en donde siguen en su postura, muy válida, pero para mí, como periodista, muy tramposa, de decir, no abandonen al equipo, vayan al estadio. No, espérame tantito, ¿cómo que vayan al estadio? O sea, al contrario. Entonces, esa parte es la que siento que como que quieren sacar ventaja de alguna situación que quieren perseguir, ¿no? Con respecto a pertenecer al club o al plantel, que es muy válido, muy genuino, pero no le digas eso a la gente, que tiene que seguir yendo para que pueda demostrar que es la mejor afición. No es cierto. No. Y eso me parece muy delicado. Y vaya que es una leyenda de leyendas del Santos Laguna. Pero bueno, digamos, es su postura, pero sí me parece que la afición ya tiene otro criterio para poderle decir, sí te queremos, pero no voy a ir al estadio. Es un zorro, ¿no? Ya, pues. Sí. Espérate que luego lo vamos a invitar. No, sabe mucho, oye. Es válido esta postura pero en estas condiciones, no, ese tipo de chantajes y manipulaciones no nos sirven. No nos sirven. Necesitamos decir las cosas como son. Incluso acabo de escuchar a Ramón Ramírez diciendo, no pongan excusa, chavos, salgan y jueguen y pártansela como nosotros lo hacíamos. Y mira quién lo está diciendo. No hay excusa. Porque hoy el plantel, incluso fíjate, y ya con esto cierro porque ya son las 9:04. Fíjense, a mí me tocó cubrir en aquel entonces los algodoneros del básquetbol. Y era una buena propuesta de básquetbol por allá del 98, 99, 2000, por allá. Y se vino abajo porque quien estaba como directiva, pues no pagaba la renta de los chavos, no les tenía los sueldos. Y entonces era deprimente que la directiva quedara mal y los jugadores no lo decían. Oye, es que hoy no te vimos bien, es que no me han pagado. Van 3 quincenas y no me pagan. Y es una situación que no pasa en Santos Laguna. O sea que no hay un pretexto que digas tú, juegan en malas instalaciones, viajan en camión de tercera, no les pagan. Ni siquiera podemos decir eso. Eso ya ha pasado con otros equipos aquí, por ejemplo, como les digo, el de algodoneros, de básquetbol, que se difundió por esa situación, ni siquiera por eso, son tratados como reyes. Entonces, ¿qué les falta? Que los traten como antes, blanquillos. Que jueguen a las 4 bajo los rayos del sol a 40 grados, a ver si no se mueven los cabrones. Exactamente, bien dicho, ¿eh? Bien dicho. David. Mande. Vero, no sé si tengas algo que hacer o vas a seguir acompañándonos. Como dijiste que cierras porque ya son las 9:04, no sé si nosotros tenemos un programa de me van a dar, aquí está muy padre la plática, ¿verdad? Me van a dar raíz porque me quedé sin carro, pero ¿qué les parece si hacemos una segunda parte entrando el año, que ya sepamos el nuevo técnico y que ya tengamos un liderazgo en la cancha para ponerlo aquí? Antes, Vero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que nos acompañes entrando el año, porque esto apenas comienza y se puso buena la plática, la charla, muy amena. Se nos pasó rápido la hora contigo. Y pues, muchísimas gracias, Mayín. No, un gustazo, la verdad, un gustazo, y ojalá y sí nos acompañes y con buenas noticias, que el Santos nos tenga buenas noticias y que nos sorprenda, que es lo que esperamos. Y sabes que reconocer, muchachos, su esfuerzo y su formato, porque yo creo, digo, no es cebollazo, pero me queda claro que están haciendo la distinción y el contrapeso de lo que no están haciendo muchos medios de comunicación, es decir, hablar con la verdad, con sinceridad, de manera genuina, y dar este contrapeso que no se están dando en otros medios de una manera muy genuina y muy loable. Y yo creo que por eso se van a ir cada vez posesionando más los espacios de los aficionados, que además de que sí nos gusta,
Porque esa es otra, ¿eh? Yo pago mis boletos y cuando yo era reportera, a mí no me regalaban nada, ¿eh? O sea, yo sabía que daban boletos y alguien los recogía por mí, pero a mí no me daban nada. Lo que quiero decir es que es muy importante que sí haya esta discusión y esta crítica abierta, sin sesgo. No está bien ni está mal, simplemente es este contrapeso que necesitamos y qué bueno que estén con esta constante para que perduren y que podamos también otro espacio de alternativa para escuchar otros comentarios que no sean los oficiales. Así es. No, pero pues muchas gracias por estar aquí. Seas bienvenida. Espero que se dé. Un gustazo, sabe, la mera verdad se te nota de lejos lo profesional que eres, ya los años que tienes. Vi en comentarios en Facebook sobre unas notas que subieron, no sé si fuiste tú o fue una persona, sobre unas credenciales donde le estás poniendo que tienes que acreditar para poder entrar al estadio. Sí, en aquel momento. Del Estadio Corona viejito, creo que subiste como 2 imágenes donde dices que aquí está tu credencial de periodista para poder entrar al acceso al Corona. Sí recuerdo eso, no sé si eras tú, sí. Okay. De hecho me tocó cubrir el Citlali del 97, que fue aquí en Torreón, justamente porque Santos fue campeón. Me tocó también cubrir el del 97 y creo que fue del 2001. 2002 también, que fue aquí en Torreón, el entrega, creo que fue la última entrega de Citlalis. Ok, no, pues sí, un gustazo que estés aquí, muchas gracias. Como siempre, nosotros no somos profesionales, somos aficionados, sí, damos un punto de vista, como tú dices, se trata de hablar con la verdad, lo que la afición, lo que pensamos nosotros, pues, no nos ponen nada de que digan esto o esto, no, es lo que vemos en el partido y es lo que expresamos, simplemente, no hablamos de más ni de menos. Que traigan pluralidad y que los jugadores obviamente también van a dar su punto de vista, pero que no hay sesgo. Muchas gracias. Pero muchas gracias por acompañarnos. Cuando gustes en tu casa. Gracias. Sí, por ahí te recuerdo. Pendiente una cita del Real. Claro que sí. Gracias, Gracias.